palabra que espero que sea tan bonita para ustedes como lo fue para mí prepararla. Siempre estos tiempos, cuando uno le dedica tiempo al Señor como a solas, son muy, muy especiales. Y muchas veces estamos así como tan ocupados y no se los dedicamos. A mí me pasa mucho. Me atrapa el día a día. Pero cuando son estas obligaciones, entonces uno tiene como que dedicarlo sí o sí, y uno es tan bendecido en estos ratitos, estos tiempos de intimidad con el Señor. Y hoy día, bueno, la palabra tiene que ver con el título, testimonio y obediencia, y vamos a ver por qué es el título de la palabra de hoy. Y todo se va a basar, obviamente en Jesús, como se ha repetido harto hoy día en el culto, pero la persona que nos va a ser como de guía para la historia, ¿cierto?, que vamos a ir desarrollando para la palabra de hoy, tiene que ver con uno de los Felipes que aparecen en la palabra. Y si los que tienen las Biblias podemos empezar a ubicarnos en Hechos, ¿cierto? Esto parte ahí en Hechos 6 y vamos a llegar por el final de Hechos 8 por ahí. Pero en Hechos 6 vamos a comenzar. Y bueno, como servidores de Cristo hay dos Felipes en la palabra. Uno es el discípulo, apóstol, pero hoy día nos vamos a referir al discípulo, a Felipe el evangelista, al Felipe el diácono. Y bueno, siempre el Señor hace tantas diosidencias. Hoy día estuvimos, ¿cierto?, orando, bendiciéndonos, ¿cierto?, como en grupo, y teníamos 7 personas a las que nos estábamos, ¿cierto?, encargados de bendecir por el encargo recién de nuestro pastor. Y esto también tiene que ver, Felipe fue uno entre 7, también fue elegido entre 7 personas que se necesitaron en ese momento para solucionar un problema que se estaba generando. La iglesia estaba creciendo en Jerusalén, y se estaban generando ciertos conflictos, típicos, yo creo, roces, cuando ya empezamos a crecer. Siempre los grupos humanos, al final siempre nosotros muchas veces somos los problemas, las relaciones personales. Y aquí pasó un poco lo mismo. Y bueno, en Hechos 6, del 1 al 3, podemos ver el motivo de por qué ese conflicto que estaba pasando y por qué Felipe salió elegido ahí entre 7 personas. Y Hechos 6, del 1 al 3, dice: en aquellos días crecía el número de los discípulos y se produjeron murmuraciones de los discípulos de origen griego contra los de origen hebreo, pues se quejaban de que la distribución diaria de ayuda, sus viudas eran desatendidas. Y así, siendo así las cosas, los 12 convocaron al conjunto de los discípulos y les dijeron: no está bien que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos, escoged pues entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes les encarguemos de esta labor. Entonces, y así fue como, si ustedes siguen después leyendo un poquito, salen incluso los nombres de estos 7, y dentro de estos 7 hay 2 que son más conocidos. Está, Felipe, del que estamos como viendo un poco lo que la palabra nos cuenta de él, y también estaba Esteban, el primer mártir de la iglesia, ¿cierto? Murió, ¿cierto?, apedreado. Esa historia la conocemos bastante. Y resulta que, muchas cosas pasaron también cuando Esteban, después de su muerte. Podemos ver que Felipe cumplía con bastantes como condiciones especiales, porque para poder ser elegido tenía que cumplir, ¿cierto?, ser de buen testimonio, y además estar lleno del Espíritu Santo y claro, tener mucha sabiduría. Entonces, era una persona bastante especial, y nosotros podríamos pensar que era como casi prácticamente que tenía como un buen currículum. Y no sé,
pensaría yo que una persona, no sé, con esas características podría estar como, se podría estar buscando como para un ministerio importante, algo donde se pudiera aprovechar bien esos dones, todas esas características que se presentaban en la vida de Felipe, pero lo que estaban buscando en realidad era para 7 personas para que pudieran servir las mesas. Y ese era su trabajo. Y Felipe, bueno, obviamente fue muy obediente y él se dispuso inmediatamente para poder hacer eso. Pero resulta que, para que sigamos entendiendo un poquito más lo que estaba pasando en ese tiempo, en Hechos 8.1, habla un poco qué es lo que pasó después de la muerte de Esteban. Bueno, aquí está Saulo, ¿cierto? Que ya sabemos, él estaba y estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban. Y aquí dice que Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban. Y ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos, salvo los apóstoles, se dispersaron por las tierras de Judea y de Samaria. Entonces, después de... Claro, a Felipe le tocó estar sirviendo las mesas, pero después de este evento, ¿cierto?, que ocurrió, se generó esta dispersión. Claro, Jesús había pedido que se moviera, ¿cierto?, un poco la iglesia y que empezara como a ir a diferentes lugares, pero a llevar la palabra, ¿cierto?, esta buena noticia, llevarla a diferentes lugares, pero la iglesia estaba creciendo, pero estaba como quedándose ahí como muy quieta. Entonces, bueno, Dios hace, y también Esteban, que, bueno, leemos, ¿cierto?, todo el testimonio que él da, ahí podemos ver toda la elocuencia que tenía, toda la capacidad de oratoria, todo lo lleno de sabiduría que estaba. Entonces uno podría pensar también, qué pena, murió Esteban, como que se truncó una vida que podría haber dado tanto fruto. Pero resulta que el Señor también hace, y de la muerte de Esteban se generó esta persecución que obligó a la iglesia a poder moverse y poder llegar hasta donde Jesús les estaba pidiendo, que en ese momento no lo estaban haciendo. Y todos los que se dispersaron empezaron a llevar esta buena nueva, esta noticia de Jesús a los lugares donde estaban. Y a Felipe le tocó ir a Samaria. Hechos 8, del 5 al 8, del 5 al 8, dice: fue así como Felipe llegó a la ciudad de Samaria para predicar a Cristo. La gente escuchaba con atención lo que Felipe decía, y todos juntos oían y veían las señales que hacía. Hubo muchos casos de espíritus inmundos que salían de sus víctimas lanzando alaridos, y muchos paralíticos y cojos quedaban sanados. Así que hubo una gran alegría en aquella ciudad. Entonces ahí vemos cómo a Felipe, después de estar sirviendo mesas, le tocó llegar a Samaria. Bueno, sabemos ahí el conflicto que siempre había, ¿cierto? Samaria, los samaritanos con los judíos, era casi una cosa de odio, ¿cierto?, que había. Pero fíjense que Felipe fue, se dispuso, y la gente empezó a convertirse y empezó a recibir al Señor. Y como para terminar como el contexto completo, sigamos con la lectura y vámonos al mismo Hechos 8, del 26 al 39, y eso es como que lo que engloba la historia que vamos a revisar hoy día, y después vamos a ir como desglosándola. Entonces, Hechos 8, del 26. Esta historia también me imagino que varios la conocen, que como bien tiene una parte como muy extraordinaria, que es la que siempre se nos queda, ¿cierto? Dice: un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo: ponte en camino y ve hacia el sur por la ruta del desierto que desciende de Jerusalén a Gaza. Felipe así lo hizo, y sucedió que en el camino se encontró con un etíope eunuco. Era funcionario de Candace, reina de los etíopes, y estaba encargado de todos sus tesoros. Había venido a Jerusalén para adorar, y volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudió Felipe y le oyó que leía al profeta Isaías, y le preguntó. Bueno, estaba leyendo a Isaías 53, y dice: como oveja va, y le preguntó: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré entenderlo si alguien no me lo explica?
el etíope rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja fue llevado a la muerte, y como cordero mudo delante del trasquilador no abrió su boca. Y en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque su vida fue quitada de la tierra. El eunuco tomó la palabra y dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Felipe, partiendo de este pasaje, le anunció el Evangelio de Jesús. Prosiguiendo su camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe respondió: si crees de todo corazón, puedes. Y él respondió: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, descendieron ambos al agua y Felipe le bautizó. Salieron del agua y el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco no le vio más, pero siguió gozoso su camino. Felipe apareció en Azoto y de camino anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Entonces, veamos ahora un poco qué tiene que ver esto que estamos leyendo con nuestro testimonio. ¿Y por qué se relaciona? Porque nuestro testimonio tiene que ver con nuestro carácter. Y un poco, si empezamos como a seguir desarrollando lo que es nuestro carácter, y nuestro carácter en realidad es quién somos. Y eso, llevándolo a cómo era Felipe, vemos, ¿cierto?, en Hechos 6, la primera parte que leímos, que claramente tenía ciertas cualidades que lo hacían un poco merecedor, ¿cierto?, podríamos decirlo así, a ser elegido para el cargo que le estaban asignando. Pero en definitiva lo que decía era que Felipe tenía una buena reputación, que era lleno del Espíritu Santo y que estaba lleno de sabiduría. ¿Y qué significa ser lleno de buena reputación? Es que es una persona de buen testimonio. Y esto era lo necesario que se necesitaba en ese momento, ¿cierto?, para ese cargo. Y también vemos cómo Dios lo bendijo por su obediencia. Él fue obediente porque a lo mejor él, no sé, podría a lo mejor estaba esperando algo más, que le ofrecieran otra cosa y no ir a servir mesa, pero Felipe fue obediente y después el Señor lo bendice, ¿cierto?, con otra cosa como podríamos nosotros en nuestra condición humana considerar lo más importante. Pero mientras voy contándole algunas cosas que me fueron pasando mientras iba desarrollando, ¿cierto?, esta historia, y veía yo a Felipe, ¿cierto?, que Felipe con un montón de características, y no sé si a ustedes les pasa lo mismo y se recuerdan de alguien, pues alguien, no sé, pues, si empezamos a mencionar a alguien de buena reputación, alguien lleno del Espíritu Santo, alguien lleno de sabiduría, y bueno, si alguno está pensando en sí mismo, ahí le digo que hay como que estamos un poquito cojeando, pero yo cuando estaba viendo esto me acordaba de la Gloria que está en España, ¿cierto?, está allá en Cataluña, y con tantas cualidades y tanta, ¿cierto?, gracia, tanta bendición que el Señor ha sembrado en su vida, y ella, bueno, muchos años, ¿cierto?, no sé, estando dispuesta a todo, y hoy día el Señor la tiene en el lugar donde le prometió, después de hartos años, y está ahí sirviendo al Señor. Así que me acordaba de Gloria cuando leía este pasaje. Y se me fue la página para el otro lado. Entonces, Dios bendice a Felipe, ¿cierto?, en estas circunstancias. Felipe le toca ir a Samaria y ahí empieza a predicar. Era una tarea difícil, pero también al final, como todo esto también tiene que ver con Jesús, si podemos recordar que Jesús había hecho una siembra en Samaria. ¿Se acuerdan de la mujer del pozo? Entonces, ahora Felipe estaba también un poco disfrutando de esa cosecha, ¿cierto?, de esa siembra que Jesús había hecho en algún momento.
Y ahí estaba en ese momento, podríamos decir, en la mejor situación, como en el pic, ¿cierto?, de su ministerio, Felipe, porque la palabra dice, él estaba hablando de Dios, la gente se estaba convirtiendo, se estaban obrando milagros a través de él, estaba todo así como muy, muy, muy prendido, y se le aparece un ángel y le dice que se vaya a Gaza por el desierto. Entonces, también, pues, yo digo, pucha, es como, casi podría uno pensar, algo quiere que no se cumpla lo que debe pasar, porque estoy predicando, la gente se está convirtiendo, estoy haciendo crecer el reino. Entonces, si Felipe pusiera la vista en él, claro, a lo mejor todo hubiese sido muy distinto, pero como él claramente tenía una relación con el Señor, con Dios, él escuchaba a Dios, él entendió que era un encargo de Dios y fue al desierto. Yo creo que en el más leve de los casos uno podría preguntar incluso, ¿estás seguro? Por último, porque decía, mira lo que estamos haciendo, ¿estás seguro que quieres que vaya al desierto? Más encima, es un detalle que eso yo no lo sabía, y como al poder ir revisando uno se va dando cuenta, el ángel lo manda a Gaza, porque en ese tiempo habían dos caminos, y lo manda por un camino que nadie ocupaba, era el camino menos transitado. Entonces, ¿quién iba a escuchar? O sea, ¿con quién se iba a encontrar? Todo era muy, muy raro. Y después, bueno, Felipe, bueno, ya sabemos, se encuentra con el etíope. El etíope venía de vuelta, ¿cierto?, de ir a alabar a Jerusalén. Ahí también hay una historia súper como especial. Hasta el día de hoy hay como un enclave cristiano ahí en Etiopía. ¿Se acuerdan de Salomón, la reina de Saba? Por ahí partió toda esta cosa. Y incluso creo que son los coptos. Y hasta el día de hoy ellos ven al eunuco etíope, lo ven como fundador, ¿cierto?, algo así de su grupo, de su iglesia. Así que bueno, Dios algo estaba haciendo, y algo súpermente importante, que a los ojos de uno a lo mejor no se podía dar cuenta. Y Felipe se acerca, ¿cierto?, porque el ángel le dice, el etíope venía, sabemos que era una persona importante, venía leyendo y venía con un rollo del profeta Isaías. O sea, imagínense en ese tiempo, para poder tener un rollo, para poder irlo leyendo. Bueno, se acostumbraba también, lo que pude ahí ver, se acostumbraba a leer en voz alta. No como nosotros, que muchas veces leemos y leemos para nosotros nomás, ahí se acostumbraba a leer en voz alta. Entonces, por eso Felipe ahí pudo acercarse y escuchar lo que estaba leyendo. Pero el etíope, claro, una persona súper importante. Pero también yo digo, Felipe, con todo lo que estaba viviendo, él podría haberse sentido casi como un súper, no sé, ministrador, y podría haberse acercado también con una personalidad un poco, sí, avasalladora, ¿cierto? Y decirle, y acercarse y hablarlo directamente. Pero no, él, bueno, como tenía todas esas virtudes, también estaba la humildad ahí presente en él. Entonces él se acerca, escucha y le hace una pregunta. Entonces, y ahí el etíope le contesta, y empieza todo este diálogo entre ellos. Entonces, vemos por todo esto cómo era el carácter de Felipe. Entonces, Felipe tenía un carácter que podríamos decirlo casi como incuestionable. Y eso es lo que tiene que ver con el testimonio. O sea, él era una persona de muy buen testimonio. Nosotros muchas veces siempre decimos que como cristianos debemos tener un testimonio, y lo contamos, siempre lo tenemos, y nos gozamos de eso, lo contamos, y eso está súper bien. Pero si en nuestra vida diaria lo que decimos no concuerda con lo que hacemos o cómo somos, ahí nuestro testimonio se empieza a caer. Y ahí empiezan algunas preguntas, ¿cierto?, que nos podemos empezar a hacer. ¿Hay en mi vida conflictos con los que estoy conviviendo? ¿Hay cosas que se están presentando constantemente? Cuando se presentan esas situaciones, ¿se me genera un dilema de obediencia? O sea, saber qué es lo que voy a hacer, cómo voy a reaccionar, a veces saber lo que tengo que hacer, pero no lo hago.
¿Estamos viviendo esas situaciones? En la teoría, la respuesta podría ser como bien simple. Podríamos decir, lo más fácil, ¿cierto? Obedecemos a Dios y está todo resuelto. Pero en la práctica generalmente no siempre ocurre así. Entonces, ahí tenemos que ver, soy totalmente libre, todavía estoy con algunas partes de mi vida que no se las he entregado al Señor. El mundo todavía me tiene ahí un poco atrapado en algunas áreas. Y ahí podemos después ya incluso, como bailar más fino, quién me gobierna, bajo qué control estoy, ¿cierto? Son un montón de preguntas que nos podemos ir como haciendo. Y entonces, si sigo yo en esta lucha constante para solucionar estos problemas de conflicto, ¿cómo voy reaccionando en eso? Sabemos que los problemas siempre se van a estar presentando, siempre podemos estar viviendo estas situaciones, pero ¿dónde está mi obediencia? ¿Dónde está mi obediencia? Entonces lo que podemos hacer es, pedir a Dios que nos ayude en esta área, ¿cierto? Entonces nuestro testimonio personal tiene que ver con quién somos y lo que llevamos dentro. Y eso no tiene que ver con la perfección. Hoy día también lo decíamos, se decía acá en el mismo culto. Estamos en un proceso, estamos en un camino, estamos por acercarnos, ¿cierto?, a parecernos a nuestro Maestro, a nuestro Señor, ¿cierto?, a parecernos a Jesucristo, poder llegar a ese momento de la perfección. Y esta vida es para eso, es para poder generar este proceso. ¿Nos vamos a equivocar? Sí. ¿Vamos a tener caídas? También. ¿Vamos a pecar? Sí, porque la perfección no está todavía en nosotros. Pero sí sabemos que nuestro carácter es lo que somos, ¿cierto?, lo que decíamos, y a quién estamos sometidos y qué es lo que nos dirige nuestra vida. Si nosotros podemos lograr alinearnos, ¿cierto?, a cómo Dios nos ve y cómo Dios nos hizo. Hay unas personas que parece que quieren entrar a la reunión, están medio perdidos. Pero ahí pudieron, sí. Si alineamos esto a cómo Dios nos ve, ¿cierto?, y cómo Él nos hizo, entonces podemos empezar a encontrar ese carácter correcto, ¿cierto?, ese carácter que junto con ese espíritu de obediencia, ahí mezclado, podemos hacer que dirijamos bien nuestra vida y ahí podamos llegar a ser un testimonio vivo, que eso es como lo más importante, ¿cierto?, para poder dar un buen testimonio de Jesucristo. Ahí, el poder del Espíritu Santo se manifestará y podremos ver ahí cómo el reino de Dios se acerca, ¿cierto?, se acerca a esta tierra y podemos ver su gloria. Nuestra característica principal es que somos hijos de Dios, ¿cierto? Somos seguidores de Jesucristo. Entonces, ahí también la pregunta es, ¿hago lo que Dios me dice? Entonces mi carácter tiene que ser obedecer a Dios, confiar en Dios y dejar todo en manos de Dios. Entonces, si mi conducta no concuerda con esto, ahí estamos ahí como haciendo como cortocircuito, algo no está funcionando bien. Debemos obedecer a Dios, confiar en Dios y dejar todo en sus manos. Una cosa que tenemos que tener siempre presente es que como cristianos, como hijos de Dios que somos, siempre nosotros caminamos en contra de la corriente de este mundo. Entonces, el mundo siempre nos está mirando, ¿cierto?, y nos pone como que ellos ponen algunas condiciones casi como sobre nosotros de cómo nosotros debiésemos ser.
Y esto no tiene que ver con el que dirán o cómo nosotros, sentirnos, ¿cierto?, calificados delante de ellos. No tiene que ver con eso. Pero sí, si nosotros no somos congruentes, nuestro testimonio, como decíamos delante, se pierde, se enturbia y no podemos hablar de Jesucristo. Entonces, ¿cómo vamos a poder llegar? ¿Cómo vamos a poder hacer siembra? ¿Cómo vamos a poder trabajar para Dios si estamos con esta incongruencia? Si decimos una cosa, ¿cierto?, y hacemos otra. Hay una alabanza, ¿cierto?, que muchas veces cantamos y de repente siempre yo digo, tenemos que tener como harta conciencia cuando estamos alabando de las cosas que estamos diciendo. Y mientras también escribía esto, se me vino inmediatamente a la cabeza esta alabanza. Dice, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, nacimos para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. ¿Le empieza a sonar un poquito la música? Y dice que mostraremos su gloria por cada pueblo y nación. Pero ¿cómo podemos hacer eso? Nosotros lo cantamos y nos gozamos, ¿cierto? Y eso también está muy bien. Pero ¿cómo podemos llegar a poder cumplir eso? Bueno, con testimonio, con un buen testimonio. ¿Y por qué? Porque somos testimonio. Nosotros somos, o sea, no es que tengamos un testimonio, nosotros somos y debemos ser testimonio. Lo que decíamos, ¿nos vamos a equivocar? Sí, nos vamos a equivocar. Pero nosotros tenemos que tener esa capacidad, ¿cierto? Dios nos bendice con eso, que nosotros nos podemos arrepentir, nosotros nos levantamos, seguimos adelante, y ese tiene que ser nuestro carácter, para poder seguir en este camino perfeccionando. Y voy a volver un poquito atrás. Entonces, unas preguntas que estábamos haciendo hace un rato y podríamos tener como un tiempo de introspección, ¿cierto? De poder meditar nosotros, mirarnos nosotros hacia adentro y ver estos conflictos de los que estábamos hablando hace un rato, ¿están en mi vida? ¿Hay algo que no me permite ser un testimonio vivo? Cuando se presentan estos conflictos, ¿estoy en ese dilema de obedecer y ser fiel a Dios? ¿Todavía me metí en el mundo, me tiene atrapado en alguna cosa? ¿Soy totalmente libre? Entonces, esas preguntas son las que nos tenemos que hacer y entender que, muchas veces, yo también muchas veces tengo una característica de las cosas irlas como dilatando y dejando que pase el tiempo es como mi justificación, voy a dejar que pase un poquito el tiempo para ver cómo se va dando y de a poquito o dando poquitos pasos, de repente demasiado cauteloso. Entonces, a veces puedo entrar como en una etapa de inacción. Pero las invitaciones que el Señor nos hace son constantes, pero también son oportunidades que tenemos y que no las debemos desaprovechar. El Señor me bendijo como decía Waldo, con mi esposa y con mi ayuda idónea. Y ella, genera también un poco ese equilibrio en que yo a veces me demoro mucho en actuar y pones un poquito más tratando de hacer las cosas más rápido y ahí logramos un equilibrio. Así que, el Señor también sabe, obviamente, cómo hace todo y cómo organiza todo. Así es que la invitación es a ver si estamos con algún conflicto, si tenemos alguna cosa que nos está como limitando, poder tomar esa invitación que el Señor nos hace a poder hoy día tener ese cambio, poder hoy día poder llegar a ser ese testimonio vivo. Hay una frase que la anoté por acá en alguna parte. ¿Se acuerdan? ¿La han escuchado hablar de Charles Spurgeon? Es un nombre raro, pero
¿Algo así suena? ¿Cierto? Súper conocido. Dice, él escribió una frase que dice, en cada iglesia donde realmente hay el poder del Espíritu de Dios, el Señor causará que sea esparcida más o menos. Él nunca quiere que una iglesia sea como una nuez cerrada en su cáscara, ni como un gimiento encerrado en una caja. El precioso perfume del Evangelio tiene que ser derramado para endulzar el aire. O sea, es muy, claro, muy bonito. Bueno, él era, cierto, muy sabio, cierto, en este legado que nos dejó de frases y de predicaciones. Y claro, la iglesia de Jerusalén, la que estábamos recién revisando, estaba creciendo, pero estaba creciendo encerradita. Entonces se necesita ese tiempo de poder salir y ser testimonio, que es lo que el Señor nos encargó, que lleváramos la buena noticia, ¿cierto?, hasta los confines de la tierra. Entonces, y para poder hacer eso, necesitamos de ser testimonios vivos. Podemos hablar mucho, ¿cierto? También sabemos, bueno, la palabra nos dice que la palabra nunca vuelve vacía, entonces podemos conocer la palabra, hablarla, pero el mayor impacto lo vamos a hacer siendo testimonios vivos. La invitación es eso, a que nosotros podamos ser parte de esta hermosa tarea y ser esos testimonios vivos, para poder mostrar a Cristo y hacer crecer su reino aquí en esta tierra. Si alguno se sintió tocado por la palabra, siente que, como decíamos, que tiene algún conflicto que está todavía por solucionar, y quiere tomar esa decisión, ¿cierto?, de hoy día a hacer ese cambio, podemos pedir todos juntos, somos un cuerpo, y podemos unirnos, juntarnos y hacer que el Señor nos bendiga, ¿cierto?, con ese espíritu de obediencia, para poder saber, conocer, ver lo que el Señor nos está pidiendo y poder llevarlo adelante. A mí me gustaría, no sé, lo hablé con Jonathan, si en este momento podríamos a lo mejor ambientar todo con música, con alguna alabanza, alabar con un ratito, ¿cierto? Y nosotros meditar en nuestros corazones si tenemos esa necesidad del espíritu de obediencia para poder lograr ser buenos testimonios, ¿cierto? Testimonios vivos para Cristo. Y si alguno, mientras está orando en este ratito, cuando Dios nos esté acompañando con la música, siéntase en plena de libertad de poder pasar acá adelante, y como iglesia todos nos vamos a acompañar, podemos acercarnos, ¿cierto?, orar juntos y lograr eso de poder ser testimonios vivos, y mostrar a Jesucristo, que es más lindo, ¿cierto? Muy, muy, muy bonito. Así que ahora podemos tener ese tiempo de oración personal.